Y miren lo que dice en Hechos el capítulo 2, desde el verso 41 al verso 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor todo el pueblo, con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hay una palabrita que aquí se destaca y es sobre la que solamente hoy quiero hablarles. En el verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina. Sí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y luego en el verso 46 vuelve y dice, y perseveraban unánimes en el templo. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir el escritor sagrado con esta palabra de perseverar? Miren, la nueva vida en Cristo se hace manifiesta de forma inmediata. Sí, cuando se nace espiritualmente, inmediatamente esta vida se hace manifiesta. Y de hecho, la vida siempre se hace manifiesta. Tiene que hacerlo. Cuando nace un niño, inmediatamente pone de manifiesto que está vivo. ¿Qué es lo primero que hace el niño? Pega un grito, pega un berrido, comienza a llorar. Sí, se mueve. El niño quiere alimento. Miren, un muñeco no haría eso, pero un niño vivo sí hace eso. Y por definición, la vida tiene vitalidad en sí misma. Sí. Y esto es igualmente cierto en el caso de todos aquellos que comienzan a tener esta nueva vida en Jesucristo. Por tanto, miren, todo lo que los cristianos son y hacen es una expresión de la nueva vida que hay en ellos. Sí, y no me refiero a todos y cada uno de sus actos, sino a las principales inclinaciones y características de sus vidas. Ok. Fijémonos en las expresiones positivas de la nueva vida que comienzan a vivir y a tener. Fijémonos en las expresiones positivas de la fe, tal como las vemos en el libro de los Hechos. Y miren, yo quiero que tengan presente esto. Y repítele a la persona que tiene a su lado. ¿Somos cristianos o no lo somos? Sí, ¿somos cristianos o no lo somos? Y miren, o bien somos o no somos. Y sabemos lo que somos si nos ponemos bajo la luz de esta verdad. O sea que nos enfrentamos a una verdad que hoy nos hace ver y nos hace comprometer. Esto se nos muestra en el pasaje que hemos leído y que se hace manifiesto en varias frases. Por eso lo que hemos leído en el verso 41, lo que hemos leído en el verso 42 y 46, aquellos hombres y mujeres se habían convertido en cristianos. ¿Y cómo lo vivenciaban? Había un sentido negativo y era apartándose de lo que habían sido. Recuerda lo que Pablo escribe en 2 Corintios 5, 17. ¿Qué escribe él diciendo? Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se apartan de lo que habían sido y todo es hecho nuevo. Y en un sentido positivo,
¿Qué es lo que va a hacer este grupo de personas que han escuchado el mensaje de Pedro en Pentecostés? En un sentido positivo, se unen a una asamblea, se unen a una iglesia y comienzan a perseverar en esa unión. Sí. Y aquí tenemos que hacer una división. Lo primero que se nos dice es que se reunían, ¿qué? Constantemente. Por eso dice, y perseveraban. Y luego dice en el 46, perseveraban unánimes. Y es importante esta palabrita, perseverar. Y es una palabra que muestra lo que somos y muestra lo que tenemos. A todos los que creían estas cosas que Pedro había predicado, a todos los que eran cristianos, se les encontraba siempre juntos. Y aquí vuelve el interrogante nuevamente. ¿Eres o no eres cristiano? Y sería bueno plantearme las siguientes preguntas. La siguiente pregunta. ¿Deseo reunirme con otros cristianos? Si yo no siento ese deseo, solo hay una explicación. No eres cristiano. En la Biblia no hay llaneros solitarios. Si usted puede reunirse, debe reunirse. Es un llamado. Eso es lo que ocurre en la primera iglesia, ¿no? Tal vez no hace falta decir una cosa tan evidente, pero por desgracia, esta advertencia es necesaria. Hay hombres y mujeres en las iglesias que no tienen ni idea de por qué asisten, ni de lo que significa ser cristiano. Y eso es verdad. Hay muchos cristianos, es que yo voy porque, es que me invitaron, pero no saben por qué van. No saben por qué están yendo. Sí. Y miremos algunos indicios o características que nos van a ayudar a aclarar el panorama y a darnos cuenta dónde estoy parado. Ok. Un primer indicio de una vida nueva y de origen divino es ese deseo de reunirme con quienes tienen esta vida en común. Sí. Y aún en este momento de pandemia, ya casi un año sin habernos congregado, sin habernos reunido presencialmente y tratando de estar juntos, aunque sea a través de estar juntos virtualmente. Es cierto, ha habido un anhelo de reunirnos, bien sea en la academia, bien sea en las diferentes reuniones de varones, en las reuniones de mujeres, o en esta reunión del domingo. La anhelamos, esperamos. Miren, un primer indicio de una vida nueva y de origen divino es ese deseo de reunirme con quienes tienen esta vida en común. Cuando Pedro predicó su sermón, no le preocupaba reunir una congregación. Su preocupación era salvar almas. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que todas esas personas que escucharon a Pedro quisieron reunirse, quisieron estar juntos. Y ese es el cometido de la iglesia cristiana. Proclamar la verdad. Proclamar la verdad a hombres y mujeres que cuando la escuchan desean estar juntos. Desean reunirse. Miren, entonces, un primer indicio de una vida nueva es el deseo de reunirme con quienes tienen esta vida en común. En segundo lugar, aquellos que van a la iglesia tan solo ocasionalmente son como mucho cristianos muy dudosos. ¿Qué dije? Aquellos que van a la iglesia tan solo ocasionalmente son cristianos. Se le cerró su micrófono, pastor. No se oye. Vea. Ok.
Entonces, repito, vuelvo a comenzar el mensaje desde el principio. Algunos dicen, no. Ya es suficiente con el regaño que nos está dando. Más bien continúe. Del segundo punto. Ok, estamos en el segundo punto. En segundo lugar, aquellos que van a la iglesia tan solo ocasionalmente son como muchos cristianos muy dudosos. Seguro que alguno que asiste ocasionalmente fue el que me cerró el micrófono. Seguro. No quería escuchar esto. Mire, pero bueno, hay muchos que asisten a la iglesia muy de vez en cuando. Hay muchos que asisten a la iglesia cuando no tienen nada mejor que hacer. Bueno, es que hoy como que no tengo salidita, es que hoy como que no tengo, los teatros están cerrados, es que hoy como que, bueno, voy a ir a la iglesia. Como un programa alternativo cuando no tengo nada que hacer, ¿no? Miren, si hay un programa mejor, ya se imaginan, esas personas no van a venir. Ahora, lo que hace a los hombres y a las mujeres cristianos no es lo que tú o yo pensemos, porque algunos dirán, es que yo soy cristiano a mi manera. No, es que no podemos ser cristianos a nuestra propia manera. No, en ninguna manera. Nosotros somos cristianos a la manera de Dios, a la manera de lo que dice la Biblia. Y lo que hace a los hombres y a las mujeres cristianos es lo que dice la Biblia, es lo que la Biblia afirma, principalmente lo que dice en el libro de los Hechos, que es donde se da inicio a la iglesia cristiana. Sí, ténganlo presente. Entonces, una primera verdad es el deseo de reunirse, ¿no es cierto? Inmediatamente hay un deseo por estar juntos. Muchos de ustedes han estado diciendo, pero ¿cuándo nos volvemos a reunir? ¿Cuándo volvemos a estar juntos? Bueno, es ese deseo de estar juntos. Los que verdaderamente son cristianos no solo asisten, solo ocasionalmente. Yo me acuerdo de un abogado, Pablo llamaba él, muy querido, y él decía, y óiganlo bien, él asistía solo a una reunión en diciembre. Y él decía, yo no entiendo a Ricardo, cómo es que Efraín, otro compañero de él que era, entre comillas, cristiano, cómo es que Efraín no viene a la iglesia y no está aquí con nosotros. Y Pablo solo iba una sola vez y estaba reclamando a su amigo Efraín que no venía al menos a esa reunión. Miren, hay una tercera característica. Para algunos, ir a la iglesia no es más que un acto del programa social. ¿Sí? No es más que un acto del programa social. Y esto se oye a menudo. ¿Saben por qué van? Van para encontrarse con alguien o para pasar un buen rato. Sí, es que a mí no me gusta la iglesia. A mí no me gustan las prédicas del pastor o de la pastora, o sí me gustan las prédicas de uno o del otro, ¿no? Pero a mí sí lo que me gusta es ir a tomar cafecito con María Claudia, me gusta ir a tomar cafecito con Carmen, ¿no? Pero que me estén predicando no me gusta, no me gusta. Sí, para algunos ir a la iglesia no es más que un acto del programa social. Y esto se oye muy a menudo. Van para encontrarse con alguien o para pasar un buen rato o sencillamente buscan el compañerismo de las personas de la iglesia, pero no quieren recibir la enseñanza de la iglesia. En Hechos 2 es muy claro que cuando las personas se convierten en cristianos, cuando nacen de nuevo, cuando tienen esa nueva vida en ellos, lo más importante que hay en sus vidas y el centro mismo de ellas es reunirme con otros cristianos. ¿Qué es lo que dice? Perseveraban unánimes cada día, óigalo bien, en el templo y partiendo el pan en las casas. Si esto no está presente, ¿puedo decir que haya alguna evidencia de cristianismo?
Una cuarta característica es que aquellos hombres y mujeres no solo se reunían regularmente, sino que además lo hacían, óigalo bien, de buena gana. Lo hacían de buena gana, estaban interesados, querían, lo necesitaban, deseaban reunirse y lo hacían con mucho interés, lo hacían de buena gana, no acudían a regañadientes, ni en espíritu de temor. No acudían meramente para llevar a cabo una tarea o un deber. A veces ocurre eso con los hijos, ¿no es cierto? Que en determinadas edades, siendo niños, los obligamos a ir a la iglesia. Y ellos no quieren, ¿no? Y llega un momento en que tenemos que darles a ellos la libertad, sobre todo cuando crecen, de tal manera que si van a ir, vayan de buena gana. Vayan de buena gana. Sí, la gente asiste, óigalo bien, porque lo necesita. Y quien lo necesita es el que se ha hecho cristiano, porque necesita congregarse. Muchos de ustedes nos lo han dicho, es que yo quiero volver a ver la gente y no solamente verla virtualmente. Y eso es verdad, y eso es verdad. Lo virtual, gracias a Dios, nos ha permitido al menos reunirnos por las redes ante la imposibilidad de lo que ha ocurrido este año. Pero habrá algunas personas que seguramente querrán seguirse reuniendo virtualmente porque tienen alguna incapacidad mayor. Pero la mayoría hemos querido volver a estar juntos y estamos esperando que llegue ese momento. Siempre hemos querido hacerlo, pero siempre ha habido esta situación de la pandemia, de que se han elevado los niveles. Ahora parece que comenzaron a bajar esos niveles y están bajando. Y fuera de eso, comenzó la vacunación. Ok, si yo no voy de buena gana a las reuniones cristianas, ¿será que soy cristiano? ¿Será? Si yo debo entender que necesito reunirme. Lo que dice Hebreos, ¿no? Dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino antes reuniéndose para estar juntos, para animarse. Qué bueno y qué grato es podernos animar con palabras que nos estimulan. Miren, estos hombres y mujeres que aparecen en Hechos 2 nacieron de nuevo y lo ponían de manifiesto. ¿Cómo? Perseverando. Yendo al templo y yendo a las casas. Querían estar juntos. No se les tenía que acorralar y estar vigilando. Estos cristianos de Jerusalén estaban allí perseverantes, día tras día, constantemente. No se les podía mantener lejos. Seguramente usted me va a decir, bueno, es que en ese tiempo no existían redes, es que en ese tiempo no existía televisión, en ese tiempo no existía. Eso es verdad. O sea que hoy tenemos la posibilidad de elegir entre cosas buenas y entre cosas mejores. Y hay alguna cosa mejor, es reunirme, es saber que los domingos a las 10:45 estoy con mis hermanos, estoy con mi familia espiritual, estoy alabando a Dios, estoy reuniéndome porque necesito estar juntos. Y eso es excelente, eso es muy bueno, ¿no? Ellos, los primeros cristianos, sentían el deseo de estar juntos y no querían solamente la ración mínima de adoración. Sí, por favor, deme unas gotas de adoración. Ellos se reunían, óigalo bien, ¿saben cuántos días a la semana? Se reunían todos los días. Y sus reuniones duraban horas y horas. Hay muchos que quieren que solamente la reunión dure, y perdónenme, como la misa, media hora. Y eso sí, si encuentro una misa más corta de 20 minutos, allá me voy, ¿no? Para cumplir. No, yo debo saber que voy a la reunión para tener oportunidad de adorar a
a Dios, de adorar a Dios. Regularmente nuestras reuniones y las reuniones cristianas tienen tres partes. La primera tiene que ver con el tiempo de la alabanza y la adoración. Muy importante. La palabra de Dios dice que necesitamos adorar. Dios es espíritu y es verdad. Y es necesario que aquellos que adoran en espíritu y verdad adoren. Necesitamos, es necesario adorar. Por eso nuestras reuniones, la primera parte, tienen un tiempo de adoración, donde le expresamos a Dios nuestra admiración, donde le damos gloria, donde le damos honra y honor. Viene una segunda parte que muchas veces tiene que ver tal vez con anuncios, o que tal vez tienen que ver con motivación al amor y a las buenas obras, y que tienen que ver también con el partimiento del pan y del vino. Dentro de 8 días tendremos nuestro partimiento del pan y de vino. Y luego viene la tercera parte, que es la explicación de la palabra. Y eso puede durar 1:15, 1:30, o de pronto 1:45. Por favor. Sí, algunas veces puede durar 1:45. Y miren, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces consideramos o pensamos que entre más corto mejor. No, tratamos de hacer una reunión donde podamos bendecir al Señor, donde podamos darle alabanza, honra, gloria, donde podamos estimularnos al amor y a las buenas obras y donde podamos recibir la palabra. Estos primeros cristianos se reunían todos los días y sus reuniones duraban muchas horas, mucho tiempo. Reunirse era el mayor gozo que había en las vidas de aquellos jóvenes cristianos. Su instinto era siempre el de juntarse. Era imposible mantenerlos separados. Y así es como se pone de manifiesto esta nueva vida. Ok. Otro principio es que se reunían personas de todo tipo. Sí, qué bueno. En Jerusalén, en el día de Pentecostés, había personas de todas las partes del mundo. Y miren lo que dice el verso 5 de este capítulo 2. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y miren lo que dice el verso 9 al verso 11. Eran partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, no cretinos, cretenses, ¿no? Y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea que eran personas de todos los lugares, sí, personas de todas las naciones y grupos diferentes se unieron y quisieron perseverar juntos. Hace algún tiempo, tal vez más de un año, año y medio, me recuerdo que habían unas gringas, creo que habían venido a hacer alguna adopción de niños y ellos buscaron, estaban en un hotel cercano a la 100 y buscaron una iglesia. Y buscaban una iglesia para reunirse, porque ellas eran cristianas. Y ¿saben qué ocurrió? Que encontraron la iglesia nuestra cerca a las 100 y vinieron a estar con nosotros. Aunque no hablaban el español, ellos quisieron estar en una iglesia el día domingo, estar juntos. O sea que en este día se reunían personas de todo tipo. Y miren, esta diversidad es una de las pruebas más importantes de la realidad del Nuevo Testamento y del nuevo nacimiento, del hecho mismo de la regeneración. Había hombres y mujeres que diferían tremendamente en cuanto a temperamento e inteligencia. Y eso es cierto. Los discípulos eran muy diferentes unos de otros.
También Pablo era completamente diferente. Y eso es lo que encontramos en nuestra iglesia. Personas de diferentes temperamentos, personas distintas, personas diferentes. Y a veces encontramos, óigalo bien, hasta dificultades. Es que yo a este fulanito no me lo paso, o a esta fulanita no me lo paso. Pero si ella es una hija de Dios, tiene el mismo Cristo que tienes tú. Y si hay alguna persona a la que yo no puedo pasar, lo más pronto posible es a esa persona a la que tengo que acercarme, porque es un hijo o es una hija de Dios. Miren, personas de todos los trasfondos, personas de todos los temperamentos y personas de diferentes actitudes se reunían y hoy en día se reúnen. ¿Y qué pasa? Son unificados. Llegar a ser uno solo. Llegar a ser uno solo. Y eso es lo que tiene que ser. Entender que somos uno solo en el Señor. Sí, somos uno solo. Miren lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 1, el verso 26. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No importa de qué trasfondos, temperamentos o actitudes somos. Lo único que sabemos y que entendemos es que somos de Cristo. Y si somos de Cristo, necesitamos estar juntos. Parece que la mayoría de los miembros de la iglesia en Roma eran esclavos en la casa de César. Y sin embargo, Pablo se dirigía a ellos de esta manera. Miren cómo Pablo se dirigía a estos cristianos ahí en la iglesia de Roma. Y se dirigía en el capítulo 1, verso 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser, óigalo bien, mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Cuando tenemos una fe que es común para los unos y para los otros, necesitamos reunirnos y necesitamos ser confortados, ser estimulados al amor y a las buenas obras. Lo que un hombre sea, carece de importancia. Lo que un hombre tenga, carece de importancia. Lo que un hombre no tenga, carece de importancia. ¿Saben qué es lo importante? Que esa persona tiene a Cristo y que yo tengo a Cristo y que soy hermano en la fe de esa persona, porque tenemos un mismo Padre. Por eso, lo que una persona sea o tenga, carece de importancia. Y no importa si posee un grandioso intelecto o si es un ignorante. Esto no cambia absolutamente nada. Eso es verdad. No cambia nada. Tal vez yo no conozca personalmente a alguna persona, pero sé algo y ustedes también pueden decirlo. Yo no conozco personalmente, pero sé que esa persona es un pecador, igual que nosotros. Somos pecadores y eres un pecador porque yo también lo soy, porque todos somos pecadores y todos necesitamos de Cristo. Todos necesitan lo mismo y a todos se les da lo mismo. A todos se les concede la misma vida, la vida de Cristo. Y esa nueva vida se hace manifiesta en todos ellos. Sí, es más profunda que el intelecto. Es más profunda esa vida que la nacionalidad. Es más profunda que el temperamento. Es más profunda que la nacionalidad. Es más profunda que los dones y las posesiones. Recuerdo también una experiencia que tuve con mi querida esposa en la tumba allá en Jerusalén, en el jardín de la tumba. Estábamos los dos solitos y estábamos orando y había un grupo de cristianos que no sabemos qué idioma hablaban,
pero ellos nos invitaron y nosotros quisimos ir y reunirnos con ellos. No entendíamos nada, pero sí entendíamos que estaban exaltando el nombre de Cristo y que estaban gozosos porque Cristo había resucitado. Y nosotros sentíamos un mismo espíritu. ¿Saben por qué? Porque aunque no teníamos el mismo idioma, teníamos la misma vida, la vida de Cristo. Y eso era maravilloso. Sí. Esta vida es más profundo que el conocimiento, más profundo que la nacionalidad, más profundo que el temperamento, más profundo que la nacionalidad, aún más profundo que los dones y las posesiones. Esta vida controla la totalidad de lo que somos, controla la totalidad de la vida y de la actitud de una persona. Pero hablemos un poco más de un quinto principio o de una nueva característica de los que perseveraban. Y miren, esta característica tiene que ver con la razón por la que se unieron todas aquellas personas tan diferentes en Jerusalén. La pregunta es, y ya les he mencionado algo en esta cuarta característica, entramos a la quinta, y la pregunta es, ¿por qué eran tan inseparables? ¿Por qué se deleitaban en el hecho de reunirse? Y saben que hay un refrán que dice, las aves de un mismo plumaje van a la misma bandada. Sí. El otro día con mi querida esposa estábamos almorzando y estábamos almorzando en un lugar donde había mucho bosque, habían árboles. Y nos maravillábamos de todos los pajaritos que iban llegando. Pero era interesante que cuando llegaban los azules, los otros que estaban ahí se quitaban. Sí, las aves de un mismo plumaje van a la misma bandada. Y eso nos debe ocurrir a los cristianos. Y eso es lo que sucede también en el ámbito espiritual. Miren lo que dice Efesios, el capítulo 4, el verso 3, y la manera como se expresa esta tremenda verdad. Dice así: solícitos en guardar la unidad del espíritu. O sea que hay una unidad en el espíritu. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué a veces me siento tan cercano a una persona sin saber quién es? Porque es cristiano. Porque tiene la misma vida que yo tengo. Miren, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Debemos estar interesados siempre en guardar esa unidad entre nosotros. Porque disfrutamos de la misma vida. Y debemos tener en cuenta de que debemos ser interesados en guardar esa unidad. En Judas, el verso 3 también dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es una fe en común que nos ha sido dado a todos. En Primera de Corintios, Pablo dijo, ¿no os dais cuenta que sois una iglesia? ¿No os dais cuenta de que Cristo y solamente Él fue crucificado por vosotros? ¿Os fijáis en Pablo o en Apolos o en Cefas? ¿Habéis olvidado lo que es ser cristiano y lo que constituye una iglesia cristiana? Estamos unidos por Cristo. Sí. ¿Por qué se reunían aquellas personas en Jerusalén? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué perseveraban en la comunión con otros? ¿Por qué perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones? La respuesta es muy sencilla.
habían pasado a ser miembros de la misma familia. Compartían la misma vida. Habían nacido del Espíritu y la vida de Dios había entrado en sus almas. Aquellas personas estaban unidas como están unidos los miembros de una familia. Miren lo que dice en el Evangelio de San Juan también, una amonestación que el Señor Jesús nos hace y que los primeros discípulos vivieron y que el mundo se maravillaba de que esto ocurría. Y dice así, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, el verso 34 y el verso 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, óyalo bien, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y el hecho de estar juntos y el hecho de estar reunidos es una expresión de amor. Es una expresión del amor que nos une, porque yo siento cierto anhelo o cierta acercamiento hacia estas personas, porque tienen a Cristo y yo también lo tengo. Sí, y si hay algo que nos caracteriza es el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. En el libro de los Hechos dice, miren, hasta nosotros han llegado aquellos que se aman. Los primeros cristianos en la primera iglesia se distinguían, ¿saben por qué? Porque se amaban unos a otros. Cuando te conviertes en cristiano, tu punto de partida es el tremendo postulado de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y de que un día nos vamos a encontrar con Él. Así como que la vida es corta y pasajera. Los cristianos en Jerusalén perseveraban unánimes cada día, porque sus ojos estaban puestos en algo más allá de este mundo y más grandioso que este mundo. Los cristianos tienen una misma esperanza frente a sí. ¿Saben qué es lo que dicen los cristianos? Bueno, lo que la Biblia dice. No somos sino extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Qué dije? Por favor, no somos más que ¿qué? Extranjeros y peregrinos en este mundo. Hay muchos que creen que se van a quedar. Lo que alguien me decía, olvídese, oye, que usted se va a quedar para semilla. Usted durará 60, 70, máximo 80 años. ¿Y después qué? A dar cuentas en la eternidad. No somos sino extranjeros y peregrinos en este mundo. Antes pensábamos que nos habíamos adentrado en él y hacíamos todo lo posible para que así fuera. No pensábamos en nada que no fuera esta vida y este mundo. Y eso se acabó. Los cristianos son personas conscientes de ser extranjeros, gente de paso, gente que es más que un viajero, más que un peregrino. Miren, hijos de Dios, 60, 70 años no son nada en relación a la eternidad. No son nada en relación a la eternidad. Y este mundo, esos 60, 70, 80 años, están determinando cómo va a ser su futuro en la eternidad. Sí. Los primeros cristianos tenían puesta su mirada en ese objetivo. Ellos sabían que iban camino a la eternidad, a la realidad, a la vida que es vida de verdad, a la gloria eterna. Sí. ¿Saben una cosa? Si no la sabían, yo se la repito. Nada de lo que tenemos en este mundo nos vamos a llevar. Vamos a partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Y vamos a estar en un lugar allá, cuando nos reunamos juntamente con Él. Y el lugar va a ser de acuerdo
a lo que hemos hecho en esta vida. Es cierto, tenemos la salvación, pero el lugar que tendremos en la eternidad tiene que ver con los réditos que hayamos alcanzado mientras estemos en estos 60 y 70 años. Miren, hay una verdad y me alegra mucho, y es que estamos viajando juntos. Dios no me ha podido dar mejores viajeros y mejores peregrinos que cada uno de ustedes. Dios no me ha dado mejores viajeros que Beatricita Lora y Hugo, que Martica y sus hijas. Mejores viajeros que ellos no lo hay. No hay mejores viajeros que Glorita, que Carmen, que Marielita. No hay mejores viajeros que Carlos. No hay mejores viajeros que Carlos Gustavo. No hay mejores viajeros que Fernando, que Néstor. Quisiera mencionarlos a todos. Dios me ha dado unos viajeros preciosos que son ustedes. Juntos estamos viajando, ¿saben a dónde? Hacia la eternidad. Hacia la eternidad. Juntos vamos caminando para encontrarnos un día con Jesús. Será un día precioso, el día que nos encontremos con Jesús. Y ustedes digan, este es el camino, y de esto era que Ricardo y Mireya nos hablaba. Aquí estamos juntos y llegando a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Miren, los cristianos nos regocijamos en un mismo Salvador. Y esto es lo que en última instancia nos empuja a reunirnos y nos hacen uno, aún que seamos diferentes en cuanto a temperamento y muchos otros aspectos. Pero hay una cosa que siempre nos hará ser uno y tener una misma actitud, y es la relación con Cristo, y que somos uno con Él. Los cristianos son personas que han comprendido que no son nada, que no tienen nada de qué jactarse. Ténganlo presente. Antes, esos primeros cristianos, y a veces también nosotros nos jactábamos de nuestras posesiones, de nuestros títulos, de nuestro poder. No, antes de ser cristianos nos jactábamos de todo esto, de lo que teníamos. Todos éramos orgullosos. Y el mismo apóstol Pablo nos dice que él también era así antes de su conversión. Sí, era antes así. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando yo conozco a Cristo? Cuando yo me encuentro con Él. ¿Y saben qué es lo que sucede? Lo mismo que sucedió con Pablo. En el capítulo 3, cuando los hombres y las mujeres se convierten en cristianos, todo lo que tengo, o todo lo que he tenido, o todo lo que he sido, eso queda atrás. Y todo es hecho sencillamente nuevo. Cuando los hombres y las mujeres se convierten en cristianos, todo aquello es hecho a un lado. Miren lo que dice el capítulo 3 del libro de los Efesios. Y algo de esto hablábamos en la academia, en el curso avanzado el miércoles pasado. Y recuerden, ¿no? Que todos los de la academia, todos los que están en células, todos los de la iglesia deben asistir al curso y al seminario de oración que empieza martes y miércoles. Y miren lo que dice el capítulo 3 de Filipenses. Qué cosa más especial. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Como quien dice, todo aquello de lo que yo me ufanaba, porque lo tenía todo, y los títulos, todos los que pudieran ser. Todo, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Todo es como pérdida
con tal de conocer a Cristo. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y miren lo que viene enseguida. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Qué cosa más hermosa. Hijos de Dios. Todo lo estimamos como pérdida con tal de ganar a Cristo. Un día vamos a presentarnos ante Jesús. Y vamos a regocijarnos de haber perseverado, de haber estado juntos, de haber conocido del Señor y su palabra. Algunos que se quejan de sus pastores, ese día le pueden dar quejas de sus pastores al Señor Jesús. Pero no le vayan a decir todo de mí, por favor. Bueno, es que ya me conoce. Él ha sido muy bueno conmigo al tenerme con ustedes como pastor. Y ustedes han sido muy buenos al haberme aceptado como tal. Muchas gracias. Pero un día vamos a estar con él. Juntos. Y vamos a haber caminado esta ruta del encuentro con él. Y estaremos felices. Y le podremos decir, hemos perseverado, Señor. Y aquí estamos juntos. Y un pasaje más. Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 3. Miren lo que dice este pasaje precioso. He estimado como pérdida todo, con tal de ¿qué? De ganar a Cristo. Y dice en Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en él. Y usted y yo tenemos esta esperanza en Cristo. Y vamos en este camino purificándonos a nosotros mismos, así como Cristo es puro. Juntos caminamos. No hay ni un momento que perder. Y es por eso, por lo que aquellos cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos habían comprendido que en el fondo eso es lo único verdaderamente importante que hay en este mundo. Y querían saber lo más posible al respecto, a fin de estar preparados y dispuestos para ese encuentro un día con Jesús. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestras hojas, nuestros ojos y digámosle, gracias Señor, porque un día te conocí. Y dígale gracias porque un día tú me llevaste a Renovación Cristiana. Gracias por la iglesia en la que nací. En la iglesia en la cual he perseverado a través de los años. Dígale gracias por tu bondad y tu misericordia. Permíteme ser un perseverante hasta el final. Hasta que un día yo me encuentre contigo. Y que en tanto yo pueda perseverar con todos estos amigos y hermanos que me has dado. Con todos los de Renovación Cristiana, que somos como una familia. Sí, dígale gracias, muchas gracias. Señor, que yo pueda entender que debo perseverar. Que yo deba tener en cuenta que el perseverar es lo que me hace ser cristiano. El necesitar reunirme, el necesitar por ahora estar en los domingos aquí unidos virtualmente. El estar juntos cuando volvamos a estar presencialmente. El estar unidos para recibir la palabra. Bendito sea, Señor. Bendito eres. Dígale muchas gracias. Muchas gracias. Porque un día tú me salvaste, me redimiste.
Un día yo te invité a mi vida y ahora tú me has salvado, me has redimido. Y ahora yo necesito ver a mis hermanos y recibir juntos la enseñanza de la palabra. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén.